Bienvenidos a Crónica Mortal, el lugar donde las historias más oscuras cobran vida. Empezamos. Es necesario realizar una segunda advertencia antes de continuar con este video en particular. El caso de Albert Fish es seguramente uno de los más repugnantes de la historia de la criminología. El siguiente relato contiene detalles que pueden resultar desagradables y ofensivos para algunas personas. Se incluyen declaraciones y cartas redactadas por Fish que no son muy conocidas, las cuales fueron rescatadas desde los archivos del condado de Westchester, Nueva York, y publicadas por el escritor Stephen Burgoyne en su libro Asesinos de 1993. Más allá de la curiosidad o el morbo que esto podría despertar, se presentarán para graficar el complejo cuadro de desviaciones y perversiones sexuales de Albert Fish, basándonos en sus propias palabras. También se incluyen datos relativamente recientes de la investigación, expuestos en el libro Confesiones de un caníbal, escrito por Robert Keller y publicado en el año 2015, declaraciones del psiquiatra que trató a Fish, Frederick Bertham, entre otras fuentes. El lunes 14 de julio de 1924, la comunidad de Port Richmond, en la costa norte de Staten Island, Nueva York, quedó conmocionada tras la desaparición de un pequeño de 8 años llamado Francis McDonnell. El chico se encontraba jugando con un par de amigos cerca de un bosque cuando un anciano lo convenció para que lo siguiera a través de unos matorrales. Poco después, cerca de las 16:30 horas, su hermano menor, Albert McDonnell de 5 años, volvió solo a casa, la cual estaba ubicada a escasos metros. Cuando sus padres le preguntaron por Francis, este les dijo que un hombre canoso, de bigote y vestido completamente de gris, se lo había llevado. Pocas horas antes, Anna McDonnell, la madre de ambos menores, había visto a un anciano que la saludó quitándose el sombrero cerca del pórtico de su casa, mientras caminaba por el vecindario. Era un hombre pequeño y escuálido, de bigote y cabello gris, al igual que su traje. Vestía de forma descuidada. La talla de su ropa era un poco mayor a la correspondiente para alguien de su envergadura. Parecía ir murmurando para sí mismo y abría y cerraba las manos con fuerza, como si estuviese nervioso o enfadado. A pesar de su extraño comportamiento, la mujer no le prestó mayor atención, pero cuando su hijo describió al sujeto que se había llevado a su hermano, comprendió de inmediato que se trataba de la misma persona. Un vecino del lugar también confirmó que vio al pequeño Francis charlando con un anciano cerca del bosque, pero pensó que ambos se conocían o que el hombre era su abuelo. El padre del chico desaparecido, Arthur McDonnell, era policía y de inmediato se comunicó con sus colegas de la comisaría local y realizaron una pesquisa masiva en los vecindarios circundantes. A la búsqueda se sumaron docenas de voluntarios que se internaron en el bosque hasta altas horas de la noche, pero no obtuvieron resultados. A la mañana siguiente, un grupo de Boy Scouts finalmente dio con el cadáver de Francis McDonnell, que se encontraba parcialmente sepultado con hojas y ramas en mitad del bosque. Había sido brutalmente golpeado y estrangulado con sus propios tirantes. Le habían quitado los pantalones y la ropa interior, aunque nunca se confirmó si fue víctima de violación. Más de 250 oficiales de policía fueron asignados al caso, pero a medida que pasaban las semanas, la investigación se fue estancando. La descripción del hombre vestido de gris no fue suficiente para dar con un culpable. A pesar de que los testigos insistían en que se trataba de un anciano delgado y de apariencia frágil, los forenses indicaron que las marcas de estrangulación en el cuello del menor revelaban todo lo contrario.
Lo habían estrangulado con la fuerza suficiente como para romperle la piel y hacerlo sangrar. Para algunos investigadores, el sospechoso había contado posiblemente con la ayuda de un cómplice más joven. Y aunque el crimen alteró a toda la comunidad y se interrogó a un par de sujetos, finalmente ninguno de ellos fue formalmente acusado. Los años pasaron y cada cierto tiempo la noticia volvía a aparecer en los periódicos, llegando a convertirse en un verdadero misterio. El hombre gris, o The Gray Man, como lo apodó la prensa, había desaparecido sin dejar rastro. Casi 3 años más tarde, el 11 de febrero de 1927, en Brooklyn, un menor de 4 años llamado Billy Gaffney desapareció en similares circunstancias. El único testigo del rapto, otro niño de 3 años llamado Billy Bayton, le dijo a sus padres y a la policía que Boogeyman se había llevado a su amigo. En la cultura popular, Boogeyman es conocido como un ser ficticio que aterroriza a los niños cuando estos se portan mal. Dependiendo del país, también suele ser llamado Coco, Cuco y a veces es asociado a la figura del viejo del saco, el señor de la basura o el ropavejero. 25 agentes de policía fueron asignados al caso y una de las primeras acciones de las autoridades fue dragar un río cercano, pero solo se encontró lodo y basura. La desaparición de Billy Gaffney comenzó a atraer la atención de los neoyorquinos y pronto se transformó en una de las noticias más sonadas de la época. El único testigo presencial del secuestro era Billy Bayton, de 3 años. Su declaración, en donde aseguraba que el Boogeyman era quien se había llevado a Billy Gaffney, sirvió para que el caso tuviera una connotación macabra que supo ser explotada por los medios de comunicación. Pero también lo describió como un anciano delgado, de ojos azules y bigote. Y aunque aquella descripción fue tomada con escepticismo por la policía, debido a la edad del menor, fue incluida en los registros. Por otro lado, algunos detectives dudaban que Billy Gaffney hubiese sido raptado y creían que éste simplemente se había extraviado. La familia Gaffney era pobre y no tenía dinero para cubrir el costo de un rescate ni ofrecer una recompensa. Por aquella época, los secuestros eran realizados principalmente por la mafia y las víctimas pertenecían a familias adineradas. En este caso, los Gaffney tampoco fueron contactados para acordar un precio ni la liberación del pequeño Billy. Semanas más tarde, unos 350 agentes se sumarían a la búsqueda. Un par de testigos aseguró haber visto a un hombre que llevaba a un niño pequeño de la mano la tarde del 11 de febrero, muy cerca de donde Gaffney fue visto por última vez. Las descripciones del sujeto se ajustaban a las entregadas por Billy Bayton. Los esfuerzos de la policía, sin embargo, fueron en vano, y en ese momento no se llegó a asociar esta desaparición con la de Francis McDonnell, a pesar de sus similitudes. Poco a poco, la desaparición de Billy Gaffney dejó de ser noticia, y la prensa volvió a ceder las primeras planas de los periódicos a los sanguinarios enfrentamientos entre la mafia italoamericana. El viernes 25 de mayo de 1928, un joven de 18 años llamado Edward Budd pagó para solicitar la publicación de un anuncio que sería incluido en la edición dominical del New York World, en el cual se ofrecía para cualquier tipo de trabajo. Edward vivía junto a sus padres y sus 4 hermanos menores en el 406 de la calle Oeste, en el distrito de Chelsea, Manhattan. La situación económica de la familia era compleja y aunque había trabajado como camionero por una corta temporada, tenía la esperanza de conseguir un empleo estable. Cerca de las 15:30 horas del día lunes 28 de mayo, un anciano llamó a la puerta de la familia Budd con un periódico bajo el brazo. Se presentó a sí mismo como Frank Howard.
decía haber leído el anuncio en la sección de clasificados y estaba interesado en contratar al joven para que lo ayudara en las labores de su granja. Delia Budd, la madre de Edward, posteriormente lo describiría como un sujeto delgado, de ojos azules, bigote y cabello gris. Vestía un elegante traje oscuro y un sombrero negro. Parecía tener buenos modales y de inmediato le generó confianza. La mujer permitió que el hombre ingresara a su casa y le pidió a una de sus hijas pequeñas que fuera en busca de su hermano, que se encontraba en casa de un amigo. A los pocos minutos, Edward Budd y Willie Corman, uno de sus vecinos, se presentaron ante el anciano, que los saludó cordialmente. Este les contó que era un granjero de Farmingdale y que necesitaba un joven que lo ayudara en los quehaceres de la granja, pues sus dolencias físicas le impedían hacer cualquier tipo de esfuerzo. Efectivamente, el hombre tenía una apariencia frágil y se movía con dificultad. Cuando le ofreció $15 semanales a Edward Budd por sus servicios, este no lo pensó dos veces y aceptó de inmediato. La cifra por aquel entonces era más que tentadora. Antes de que se retirara, el chico se animó a preguntarle si había otra vacante. Willie Corman, que estaba a su lado, también buscaba un empleo y tras pensarlo por unos segundos, el anciano accedió. Acordó pasar a recogerlos el sábado 2 de junio y así iniciar con las tareas en la granja. Tanto Edward Budd como Willie Corman estaban entusiasmados por el empleo, principalmente porque la paga era buena. Sin embargo, cuando llegó la fecha acordada, solo recibieron una nota manuscrita entregada por un repartidor de Western Union, en la cual el anciano se excusaba por no haber podido asistir y prometía visitarlos al día siguiente. Poco antes del mediodía del domingo 3 de junio, el hombre se presentó en la propiedad de los Budd con un pote de queso fresco y fresas que supuestamente eran de su granja. Se disculpó por no haber podido asistir el día anterior y preguntó si les había llegado la nota avisando del inconveniente. El padre de familia le dijo que sí y que de hecho la carta se encontraba sobre la chimenea. Como Edward no se encontraba, le pidieron que lo esperara en casa. Almorzó junto a la familia, quienes estaban sumamente agradecidos con la generosidad y las atenciones del invitado. En la mesa se encontraban Delia, su esposo Albert, y sus hijos Albert Jr., George, Beatriz y Grace, de 10 años. Y fue esta última la que llamó inmediatamente la atención del anciano. La invitó a sentarse en su regazo y le hizo varias preguntas, como qué edad tenía, a qué grado asistía en la escuela o quién era su mejor amiga. El hombre sacó un gran fajo de billetes de su bolsillo, los puso sobre la mesa y le pidió a la niña que los contara. Eran $92, una cantidad de dinero bastante alta por aquel entonces y que no dejó indiferente al matrimonio. Tras guardar los billetes, sacó unas cuantas monedas y le pidió a Grace que hiciera el mismo ejercicio. Cuando ésta terminó, le dijo que eran un total de 50 centavos. El anciano alabó su inteligencia y le regaló las monedas, diciéndole que fuera a comprar dulces para ella y su hermana. Minutos más tarde, Edward Budd y su amigo Willie Corman se presentaron en la casa con sus bolsos listos para ir a la granja del señor Howard, pero este nuevamente los decepcionó. Aseguró que debía asistir a una celebración familiar esa misma tarde y que pasaría por ellos en la noche. Para compensarles el mal rato, se metió la mano al bolsillo y les dio un par de dólares para que fueran al cine. Los chicos aceptaron con entusiasmo. Finalmente el anciano miró su reloj, agradeció el almuerzo y se despidió, pues debía acudir al cumpleaños de su pequeña sobrina. Pero de pronto se detuvo
y miró a Delia y Albert como si se le hubiese ocurrido algo en aquel preciso momento, y les preguntó si podía llevar a la pequeña Grace. Después de todo, era una fiesta de niños y podría compartir con chicas y chicos de su edad. Les prometió que estaría de vuelta antes de las 9 de la noche. Así, aprovecharía de recoger a Edward y su amigo para ir camino a la granja. Los padres de Grace se miraron entre sí y estuvieron a punto de negarse, pero el anciano se había mostrado como un hombre cortés y generoso. Además, estaba dispuesto a contratar a su hijo, ofreciéndole un salario digno. Lo último que querían era ofenderlo, por lo que finalmente accedieron a que lo acompañara. Al día siguiente, la familia Budd acudió a la comisaría para reportar la desaparición de Grace. Pasaron la noche en vela, pero Frank Howard nunca regresó con la menor. Contaron toda la historia al teniente Samuel Driven e incluso dijeron que el anciano les había dado la dirección de la casa en donde se llevaría a cabo dicha celebración, pero esta resultó ser falsa. Posteriormente se confirmó que tampoco existía ninguna granja o propiedad en Farmingdale a nombre de alguien llamado Frank Howard. La policía le pidió a los Budd la nota manuscrita que el anciano les había enviado por Western Union el sábado, anunciando que los visitaría al día siguiente, pero esta ya no se encontraba sobre la chimenea. Posiblemente el hombre se la había llevado sin que nadie se diera cuenta. Los padres de la niña estaban profundamente afectados y lamentaban haber sido tan ingenuos. El martes 5 de junio, 2 días después del secuestro, la historia se filtró a la prensa, causando gran impacto. El jueves 7 de junio, 1000 volantes con la foto de Grace Budd y la descripción de Frank Howard fueron distribuidos en los departamentos de policía de todo Estados Unidos e incluso Canadá. Una semana más tarde, más de 7000 volantes similares se difundieron por toda la ciudad de Nueva York. La fotografía de la menor estaba en las estaciones de trenes, terminales de buses, oficinas de correos, barberías y restaurantes. Días más tarde, las oficinas de Western Union, ubicadas en la calle 103 de la Tercera Avenida de Manhattan, consiguieron rastrear y facilitar a la policía una copia de la nota manuscrita que Frank Howard envió a la familia Budd el día sábado 2 de junio. Aquella sería la primera pista importante para los investigadores, una muestra del tipo de letra del secuestrador. Como quedaba claro que Howard no poseía ninguna granja, la policía supuso que el pote de queso y las fresas que el sospechoso llevó a la casa de los Budd aquella mañana las había comprado en otro lugar. Tras varios interrogatorios, descubrieron que el queso fue comprado a un vendedor ambulante que solía ubicarse en Harlem del Este, Nueva York, muy cerca de las oficinas de Western Union, desde donde se había enviado la nota. El recipiente y su envoltura fueron reconocidos por el vendedor, pero este no recordaba quién se lo había comprado. A pesar de que se registraron piezas, albergues y hoteles cercanos, la policía no pudo dar con ningún sujeto que se ajustara a la descripción de Frank Howard. Los años pasaron y la investigación no avanzaba. En aquella época, Estados Unidos atravesaba momentos sumamente complejos. No solo la corrupción y la mafia había causado estragos, sino que a finales de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York cayó estrepitosamente, dando inicio a la Gran Depresión, conocida también como la Crisis de 1929. La renta nacional y los ingresos fiscales se desplomaron, el desempleo aumentó en un 25%, y en términos generales, la vida del norteamericano promedio se vio seriamente afectada. Los menos afortunados simplemente se hundieron en la miseria. Mientras tanto, la desaparición de Grace Budd
continuaba dando que hablar. En un lapso de 2 años se había detenido a 2 sospechosos y ambos fueron identificados positivamente por la madre de la niña, pero finalmente resultaron ser inocentes. Uno de ellos incluso fue llevado a juicio el 22 de diciembre de 1930. Su propia esposa aseguraba haberlo visto con la niña en la fecha de la desaparición, pero una vez ante el juez reconoció que había mentido y que solo lo había inculpado porque le guardaba rencor. A su vez, la madre de Grace admitió que el hombre no se parecía al anciano que se había llevado a su hija y que lo había identificado erróneamente. La mujer estaba tan desesperada por encontrar un culpable que no parecía estar capacitada para una rueda de reconocimiento. Poco después, un nuevo caso de secuestro infantil sacudiría a todo el país y pondría nuevamente en tela de juicio esta problemática. Esta vez se trataba del hijo del célebre aviador Charles Lindbergh, reconocido como héroe nacional por ser el primer piloto en cruzar el Océano Atlántico desde Nueva York hasta París. Charles Lindbergh Jr., de solo 20 meses, fue secuestrado desde su propia habitación el 1 de marzo de 1932. Poco después, gracias a un mediador, el secuestrador le hizo llegar una nota a la familia Lindbergh en donde le exigía $50,000 para su liberación. Estos fueron pagados en certificados de oro, bono que en aquellos años equivalía a esa cantidad, pero el bebé no fue devuelto. 2 meses más tarde, el 12 de mayo, el cadáver del niño fue hallado a unos 7 kilómetros de la casa de sus padres, en un terreno baldío del municipio de Hopewell. Se encontraba en avanzado estado de descomposición y la autopsia reveló que había sido asesinado por varios golpes en la cabeza, posiblemente el mismo día que fue secuestrado. 2 años más tarde, Bruno Hauptmann, ex militar y carpintero de origen alemán, sería acusado del asesinato de Charles Lindbergh Jr. y ejecutado en la silla eléctrica el 3 de abril de 1936. El secuestro y posterior asesinato del hijo de la familia Lindbergh abrió un amplio debate. La sensación de vulnerabilidad en la población estadounidense se incrementaba día a día. En marzo de 1932, a pocos días de conocerse el hecho, el New York Times publicó un artículo titulado «Secuestro, una creciente amenaza para la nación». Mientras tanto, las desapariciones de Billy Gaffney y Grace Budd seguían sin resolverse. El 30 de mayo de 1934, Nueva York se vistió de gala y fue sede de la Marina de los Estados Unidos. 185 buques de guerra navegaron hacia el puerto de la ciudad, desplegando todo el poderío naval estadounidense. Cientos de capitanes y miles de marineros y civiles pululaban por la Gran Manzana, activando el comercio y el turismo. Durante más de 2 semanas, el evento fue ampliamente cubierto por la prensa, hasta que el 4 de junio, el Daily Mirror publicó una foto que llamó la atención de una ama de casa que vivía en Brooklyn, llamada Adele Miller. En ella aparecían 2 jóvenes marineros acompañados por un par de jovencitas en mitad de las festividades. Una de ellas, sin embargo, le pareció familiar. Recortó la fotografía del periódico con unas tijeras y dibujó una flecha señalando a la adolescente y escribió: «Esta es la chica, Grace Budd». Posteriormente metió el recorte dentro de un sobre y lo mandó por correo a la familia de la niña desaparecida. Tras recibir la foto, los padres de Grace acudieron de inmediato a la policía. Delia estaba segura de que era su hija, aunque el resto de la familia tenía sus dudas. El detective William King, de la Oficina de Personas Desaparecidas, llevaba años intentando dar con el paradero de la menor y no dudó en facilitar la información a los cazanoticias,
quienes en cuestión de horas republicaron la foto en los periódicos, anunciando que Grace Budd estaba viva. King no tenía la certeza de que realmente se tratara de Grace, pero si podían ubicar a la muchacha de la imagen, al menos saldrían de dudas. Y así fue. 2 semanas más tarde, Florence Sweeney, una adolescente de 16 años, se presentó en la comisaría y se identificó como la chica de la fotografía. El supuesto avistamiento de Grace Budd había creado un verdadero alboroto y sirvió para reavivar el caso a nivel mediático. Pero a pesar de que finalmente fue una falsa alarma, todo aquello no sería en vano. El anciano que había raptado a la menor siguió de cerca la noticia. El 2 de noviembre de ese mismo año, un columnista del New York Daily News volvió a publicar otra nota relacionada con Grace Budd. Esta vez se aseguraba que cierto agente del Departamento de Personas Desaparecidas tenía un informante que le había comunicado que los restos de la menor estaban enterrados en las cercanías de las Islas Randall, en Manhattan. Esta información era completamente falsa. La policía no tenía ni la más remota idea del paradero de Grace. La publicación había sido solicitada por el mismo detective William King, quien estaba seguro de que el secuestrador leería la noticia y quizás intentaría desmentirla. Y fue justamente lo que ocurrió. La mañana del 12 de noviembre, la familia Budd recibió una misiva que decía lo siguiente: Mi querida señora Budd, en 1894, un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros 2 fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Tan grande fue el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos, en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Chicos y chicas menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir un corte de filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendido como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, secuestró a 2 chicos, uno de 7 y otro de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los desnudó y ató dentro de un armario. Los azotó día y noche para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años porque tenía el trasero más gordo y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, los huesos y los intestinos. Fue asado en el horno, hervido, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente. Me dijo tantas veces lo buena que era la carne humana que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406 de la calle 15 Oeste. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Fue entonces que decidí comérmela. Puse el pretexto de llevarla a una fiesta y usted dijo que sí, que podía acompañarme.
La llevé a una casa vacía de Westchester que yo había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores y yo subí y me quité mis ropas. Sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No me la follé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiese deseado. Murió virgen. La señora Budd fue quien recibió la carta. Sin embargo, era analfabeta y le había pedido a su hijo Edward que la leyera. El joven quedó profundamente perturbado con el contenido de la misiva. No le dijo nada a su madre y se dirigió inmediatamente a la oficina del detective William King. King no podía creer lo que estaba leyendo. De hecho, en un principio, dudó de su autenticidad porque aquello le parecía demasiado macabro para ser real. Al comparar el tipo de letra con la copia del mensaje rescatado de las oficinas de Western Union y enviado por Frank Howard a la familia Budd un día antes del secuestro, pudo comprobar que la caligrafía era idéntica. La carta en sí no proporcionó ninguna pista para dar con el paradero del sospechoso. Sin embargo, el sobre tenía un símbolo de 6 lados con la sigla NIPCBA. Esta resultó ser la abreviatura de la Benevolente Asociación de Choferes Privados de Nueva York. King se reunió con el presidente del sindicato de dicha asociación y éste reconoció el sobre, pero descubrir quién lo había utilizado sería una tarea mucho más compleja. El hombre citó a una reunión de emergencia a todos los miembros y explicó la situación, solicitando cualquier dato que ayudara a King a dar con el paradero del autor de la misiva, pero no hubo respuesta. Cuando el detective se retiraba, un joven se le acercó tímidamente y le dijo que podía ayudarlo. Su nombre era Lee Sikowski y admitió haber hurtado papelería y sobres de la oficina para su uso personal. Estaba avergonzado y no se había animado a confesarlo frente a sus compañeros. Según Sikowski, había abandonado varios de estos sobres en una pequeña habitación que rentó durante un tiempo, ubicada en la calle 200 Este, número 52. Si aquello era cierto, era muy probable que el siguiente inquilino hubiese encontrado dichos sobres, y el detective King estaba seguro de que aquel no era otro que el escurridizo Frank Howard. King se presentó en la casona ubicada en la calle 200 Este, número 52, e interrogó a su dueña, Frieda Snyder. Esta dijo que nadie con el nombre de Frank Howard se había alojado allí, pero cuando el detective le describió al hombre que buscaba como un anciano bajo, delgado, de ojos azules y bigote, la mujer recordó que un sujeto muy parecido había vivido allí hace unos meses. Su nombre, aseguró sin embargo, no era Frank Howard, sino Albert Fish. Snyder le facilitó el libro de registros al detective y en él estaba escrito el nombre del sospechoso de su propio puño y letra, Albert H. Fish. King, que llevaba la carta dirigida a la señora Budd en su bolsillo, la sacó y corroboró que la caligrafía era idéntica. A pesar de que Fish ya no rentaba ninguna habitación de la casona,
Snyder dijo que éste le prometió volver a mediados de diciembre para buscar un cheque que uno de sus hijos le enviaba cada mes desde Carolina del Norte y que llegaría a esa dirección. William King estaba tan decidido a atraparlo que rentó la misma pieza que utilizó con anterioridad el sospechoso y montó guardia durante semanas en caso de que éste se presentara antes de lo previsto. El 4 de diciembre, el cheque dirigido a Albert Fitch fue interceptado por la oficina de correos y King fue informado a la brevedad. Había coordinado todo para estar al tanto del envío del documento. Solo quedaba esperar a que su hombre apareciera. El día 13 de diciembre fue llamado de urgencia a la jefatura de policía para asistir a una reunión. Sabía que Fitch podía aparecer en cualquier momento, así que le dejó su número telefónico a la dueña de la casona para que lo llamara si el anciano se presentaba en el lugar. El detective llegó a la comisaría y de inmediato su teléfono comenzó a sonar. Albert Fitch había llegado para retirar su cheque. Snyder tuvo que distraer al hombre para ganar algo de tiempo. Lo invitó a tomar una taza de té en la cocina mientras King regresaba a toda prisa. Minutos más tarde, William King ingresó a la vivienda y encaró al sospechoso llamándolo por su nombre. «Tú eres Albert Fitch», le dijo de manera desafiante. Este se levantó lentamente de su silla, sacó de su bolsillo una navaja de afeitar e intentó herirlo, pero el detective lo redujo fácilmente, torciéndole la muñeca. King lo llevó a la comisaría ante la mirada atónita de los otros agentes. El anciano lucía abatido, caminaba con dificultad y las piernas arqueadas. Decía tener 64 años, pero parecía casi de 80. Esa misma tarde comenzarían los interrogatorios en torno al rapto de Grace Budd. En un comienzo se negó a colaborar, sin embargo los investigadores lo presionaron. Le advirtieron que todos los integrantes de la familia Budd podrían inculparlo en una rueda de reconocimiento y que tendría que encararlos. Aquello bastó para que cediera y confesara. Reconoció que contactó a la familia Budd con la intención de asesinar a Edward, de 18 años, pero cuando lo visitó y se dio cuenta de que era un muchacho mucho más alto y atlético de lo que había previsto, pensó en retractarse. Había fantaseado con llevar a un chico joven hasta un granero, atarlo a un poste, amputarle el pene y dejarlo morir desangrado. Cuando Edward le preguntó si podía contratar también a su amigo Willie Corman, Fitch nuevamente dudó. Eran dos chicos fuertes y sería mucho más difícil, pero decidió seguir adelante con su plan. Los mataría a ambos. Solo debía procurar atacarlos por separado y aprovechar que el elemento sorpresa le daría la ventaja. «Tengo algo de experiencia en estas cosas», le dijo textualmente a los investigadores mientras lanzó una carcajada. La mañana del domingo 3 de junio de 1928, Fitch se dirigió al domicilio de la familia Budd, no sin antes pasar por una tienda y comprar una cuchilla, una sierra de mano y un cuchillo carnicero. Este era el equipo que planeaba utilizar para torturar y asesinar a ambos muchachos. Antes de llegar donde los Budd, pasó por un kiosco cercano y le pidió de favor al dueño que le guardara por un par de horas el paquete marrón donde llevaba las herramientas, pues pesaban demasiado. El hombre, al ver que el anciano además cargaba un pote de queso y un paquete de fresas, accedió a su petición. Pero los planes de Fitch cambiaron durante el almuerzo con los Budd, cuando conoció a Grace, una de las hijas del matrimonio. Aseguró que de inmediato sintió el impulso de comerla. Tras engañar a sus padres y llevársela de la mano, pasaron por el kiosco a recoger el bulto marrón que contenía la sierra y los cuchillos.
Luego se dirigieron a la estación y tomaron un tren con dirección a Worthington, en Westchester. Una vez que llegaron a su destino, caminaron por el andén, pero Grace se dio cuenta que el anciano había olvidado el paquete dentro del tren. Se devolvió corriendo y consiguió recuperarlo. Finalmente llegaron a un viejo caserón abandonado, conocido en la localidad como Wisteria Cottage, en donde Fish tenía planeado el ataque. La zona estaba rodeada de bosques y muy cerca de su propia casa. Llegados a este punto, comenzó a repetir exactamente la misma historia que podía leerse en la carta enviada a la señora Budd. Describió el crimen con total frialdad. Los enfermizos detalles, sin embargo, dejaron boquiabierta a la policía. Después de estrangular a la menor, la degolló y guardó la sangre en una lata de pintura vacía, para posteriormente beberla hasta que se sintió mareado. Luego le cortó la cabeza y la partió en dos, diseccionándola por sobre el ombligo. Extrajo varias piezas de carne que envolvió en un pañuelo con el fin de llevarlas a casa y cocinarlas. Sacó de su bolsillo un algodón que impregnó con gasolina que traía consigo dentro de un frasco metálico. Estando completamente desnudo, se inclinó hacia adelante, lo introdujo dentro de su recto y le prendió fuego. Tras dar varios saltos y alaridos, tuvo un orgasmo y eyaculó. Fitch aseguró que aquella era una de sus prácticas favoritas. Realizarla en una escena del crimen, justo después de haber cometido un asesinato, le resultaba aún más placentero. La tarde del 14 de diciembre de 1934, el cráneo y varios restos óseos de Grace Budd fueron descubiertos diseminados en las afueras de la casona donde Fish la asesinó. Poco después, la prensa y cientos de curiosos se congregaron para ser testigos del macabro hallazgo. La búsqueda de la menor había concluido de forma trágica después de 6 angustiosos años. La policía continuó excavando en el terreno y se pudo encontrar la sierra y uno de los cuchillos utilizados por el asesino, pero lo más inquietante es que otros huesos emergieron de la tierra. La noticia causó gran impacto y se empezó a especular que Fish había convertido a Wisteria Cottage en un cementerio de niños y que la cantidad de crímenes podía ser enorme. A pesar de que poco después las autoridades negaron esta historia y confirmaron que varios de estos restos pertenecían a animales, no sirvió para contrarrestar el pavor que el caso produjo en la población. Los periódicos bautizaron al asesino como el ogro de Nueva York, el barba azul moderno, el demonio orgiástico y el vampiro de Brooklyn, apodos temibles que desentonaban con la demacrada apariencia del criminal, que parecía un anciano desnutrido y enfermo. Las autoridades de la época no estaban especialmente interesadas en las motivaciones de asesinos con desviaciones sexuales como Albert Fish. Para muchos, simplemente se trataba de lunáticos que merecían morir. Preferían concentrarse en reunir las pruebas suficientes para mandarlos a un juicio rápido y freírlos en la silla eléctrica lo antes posible. Es por eso que en un comienzo no se profundizó en los supuestos actos de canibalismo que había cometido con el cuerpo de Grace Budd. El hecho de que hubiese confesado el asesinato era más que suficiente. Pero en la medida que la repercusión del caso creció y la fotografía de Fitch apareció en todos los periódicos, surgieron más denuncias en su contra. Un muchacho de 26 años llamado Benjamin Eisman aseguró haber tenido un encuentro con el anciano 10 años antes, cuando éste le ofreció unos cuantos centavos para que lo acompañara a pintar una casa en Staten Island. Cruzaron en un ferry y llegaron a una cabaña que parecía abandonada. Fitch le dijo que lo esperara afuera mientras buscaba unas latas de pintura,
pero de pronto un mendigo se acercó a Aceman y le dijo que huyera, pues había visto a varios niños entrar a dicha casa y nunca vio salir a ninguno. Siguiendo el consejo del hombre, se dio inmediatamente a la fuga. Las similitudes entre la historia narrada por el joven y el modus operandi descrito por el mismo asesino en el caso de Grace Babb eran evidentes. Otro granjero de Staten Island, llamado Hans Kiel, acudió a la policía para informar que Fitch había intentado raptar a su hija de 8 años el día 11 de julio de 1924. La niña, que estaba jugando fuera de la casa, había sido engañada por el anciano para que lo acompañara a sacar flores en un bosque cercano, cuando su madre lo sorprendió y ahuyentó. Esa misma noche, el padre de la menor escuchó un ruido en el granero y cuando fue a investigar, descubrió al mismo sujeto recostado sobre el trigo. Lo encaró y éste huyó rápidamente. 3 días más tarde, y a menos de 1 kilómetro de distancia, el menor de 8 años llamado Francis McDonnell sería asesinado. Otros testigos se presentaron en el departamento de policía asegurando que Albert Fish era el hombre que habían visto en febrero de 1927 en compañía de Billy Gaffney antes de que éste desapareciera. Se trataban de pruebas circunstanciales, pero las autoridades comenzaron a sospechar que el sujeto que tenían entre manos había cometido varios crímenes y era mucho más peligroso de lo que aparentaba. Fish fue entrevistado brevemente por unos reporteros cuando era trasladado hacia tribunales para ser acusado formalmente por el asesinato de Grace Babb, y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dijo que quizá porque estaba loco. Pocos días después, y gracias a las denuncias de los testigos, la fiscalía anunció que también lo acusaría del asesinato de Francis McDonnell. El juicio contra Albert Fish se llevaría a cabo en marzo de 1935. Él mismo decidió despedir al abogado que le había sido asignado y escogió a James Dempsey, ex fiscal y asistente del condado de Westchester. Este consiguió a 2 reputados especialistas que intentarían demostrar ante el juez que su defendido estaba legalmente loco y que debía ser derivado a un hospital. Uno de ellos era el neurólogo, psicoanalista y psiquiatra Smith L. Yelliff. Pero quien se convertiría en el máximo confidente de Fitch sería el experimentado psiquiatra Frederick Bertham. En un principio, Bertham se mostró escéptico ante las confesiones de Fish, pero en la medida que consiguió corroborar la veracidad de sus palabras, comprendió que estaba ante un caso excepcional. Poco después, declararía: "La vida de Fish fue de perversidad sin precedentes". Albert Hamilton Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Era el menor de 3 hermanos y aunque inicialmente fue bautizado solo como Hamilton Fish, este cambiaría su nombre años más tarde. Existía un largo historial de trastornos y enfermedades mentales dentro de la familia que se remontaban a 2 o 3 generaciones, desde uno de sus hermanos, que era un alcohólico crónico, una hermana que terminó siendo internada en un psiquiátrico, hasta su propia madre, que escuchaba voces y tenía alucinaciones de tipo religioso. Randall Fish, el padre de Albert, era un fabricante de fertilizantes de 75 años que en su juventud había sido el capitán de un barco. El hombre fallecería de un infarto 5 años más tarde, dejando a su esposa Ellen, de 32 años, al cuidado de los 4 hijos. La mujer se encontró en una situación económica tan desesperada que tuvo que enviarlos a un orfanato hasta que pudiera conseguir un empleo estable. Poco después, Hamilton cambiaría su nombre al de Albert. Este pertenecía a uno de sus hermanos que había fallecido a una edad muy temprana. Su justificación era la de huir de las constantes burlas de los otros niños, que lo apodaban Hams and Eggs, que significa jamón y huevos.
Desde el punto de vista del psicoanálisis, resulta interesante saber que escogió precisamente el nombre de su hermano muerto. La estadía en el orfanato, que duraría 4 largos años, le produjo un severo daño a nivel psicológico. Se volvió un chico nervioso, se orinaba en la cama, comía sin parar y se fugaba a menudo. No solo era golpeado y molestado por los otros niños, sino que también recibía graves abusos por parte de los celadores. Los jóvenes eran desnudados en las habitaciones y castigados enérgicamente con látigos y varas de madera, prácticamente a diario. Fue entonces que comenzó a notar algo extraño. Cada vez que era azotado, tenía una erección. Los demás chicos lo notaron y comenzaron a burlarse de él. El placer que le producía sentir dolor se fue incrementando con los años y buscaba instancias para ser golpeado. Al mismo tiempo, descubrió que observar cómo los otros chicos eran azotados también le causaba gratificación sexual. Poco tiempo después, Albert comenzó a golpearse y hacerse cortes en el cuerpo. Asimismo, atacaba a niños más pequeños. Ambas prácticas lo excitaban. El hecho de estar encerrado en un orfanato no era la causa directa de las desviaciones sexuales de Fish. Es posible que sublimara el sufrimiento físico del que era víctima desde los 5 años y lo transformara en algo placentero, como si se tratara de un mecanismo de autodefensa. Para 1879, cuando la madre de Albert consiguió un empleo y pudo sacarlo del orfanato, el daño ya estaba consumado. Su hijo no solo se comportaba como un sádico y un masoquista, sino que había desarrollado una serie de repugnantes compulsiones que lo acompañarían por el resto de su vida, como la de beber orina y comer excrementos. Se dice que estos actos de coprofagia comenzó a realizarlos por la influencia de un amante que tuvo en la adolescencia. Otros documentos, sin embargo, aseguran que ya lo había hecho en su estancia en el hospicio. A la edad de 12 años, se masturbaba compulsivamente mientras se golpeaba la espalda y el trasero con una paleta de madera, a la cual le había clavado docenas de tachuelas. También visitaba baños públicos para observar a otros chicos desnudos, olfatear los hedores y escuchar los sonidos mientras otras personas estaban en los retretes lo excitaba todavía más. A la edad de 20 años, se mudó a Nueva York y comenzó a trabajar como pintor de brocha gorda y decorador. Gracias a este empleo, podía ingresar a edificios abandonados en donde atraía a menores de edad para abusar sexualmente de ellos. Por aquel entonces, Fitch prefería atacar a niños afroamericanos de familias de escasos recursos, a sabiendas de que la policía no prestaba mucho interés en aquellos casos. Cuando no encontraba trabajo, no tenía reparo alguno en prostituirse. Durante sus tiempos libres, malgastaba el dinero asistiendo a burdeles, en donde pagaba a trabajadoras sexuales para que lo azotaran con látigos. En 1898, acompaña a uno de sus amantes a una exposición de anatomía humana en un museo de cera. Allí, una imagen se quedaría en su mente durante décadas, la de un pene diseccionado. La irracional y sádica idea de amputar el pene de un joven por mero placer se convertiría entonces en una verdadera obsesión para Fish. Al mismo tiempo, su madre comenzó a notar que solía acercarse demasiado a menores de edad, por lo que trató de convencerlo de que buscara una novia. Es así como ese mismo año se casó con una muchacha de 19 años llamada Anna, con la cual tendría 6 hijos. A pesar de que parecía un padre de familia ejemplar, Albert continuaba frecuentando diversos antros. Confesaría haber cometido su primer asesinato en 1910, impulsado por sus prácticas sádicas, aunque nunca entregó más detalles al respecto. En 1917, y después de casi 20 años de matrimonio, la mujer lo abandonó
cansada de su extraño comportamiento. Anna había conocido a un sujeto llamado John Straub y se volvieron amantes, pero una semana más tarde volvió con su marido, pues por lo visto el hombre la había golpeado. Pocos días después, Albert descubrió que Straub estaba oculto en su sótano y que su esposa lo estaba alimentando. Expulsó a ambos de la casa, pero pocas semanas más tarde, cuando llegó de su trabajo, esta había sido desvalijada aparentemente por la pareja. La traumática experiencia de perder a su esposa y los bienes materiales que a duras penas había conseguido le afectó profundamente. En el libro de Robert Keller, Confesiones de un caníbal, se plantea que este evento podría haber afectado la salud mental de Fish, desencadenando una serie de alucinaciones de tipo religioso. Se quedó solo a cargo de sus 6 hijos, y estos pronto se dieron cuenta que su padre se comportaba de forma cada vez más extraña. Sufría de constantes mareos y pesadillas. Se enrollaba dentro de una alfombra y dormía en el salón, asegurando que el apóstol San Juan se lo había ordenado. Correteaba a un gato negro dentro de la casa que solo él podía ver. Leía compulsivamente la Biblia y en ocasiones decía ser Jesucristo. Cierto día, uno de sus hijos lo descubrió masturbándose en su habitación mientras se golpeaba las nalgas con una paleta de madera atravesada por clavos. Fitch confesó a su psiquiatra que solía azotarse a sí mismo con un látigo, también conocido como gato de 9 colas, así como también frotarse el escroto con las espinas de un palo de rosas para luego comerse los pétalos. Además tenía el hábito de consumir carne cruda e incluso alentaba a sus hijos a que la probaran. A pesar de que estos aseguraron años más tarde que intentaba educarlos y nunca se comportó de manera violenta con ellos, sí solía incluirlos en juegos retorcidos ideados por él mismo, con el único fin de procurarse placer. Con los años ocurriría lo mismo con sus nietos. Mary Nichols, una de sus nietas, describiría estas prácticas durante el juicio contra su abuelo. Yo tenía entonces 12 años y nos hacía jugar a adivinar números. Se desvestía completamente, dejándose solo unos calzoncillos marrones. Luego se ponía a 4 patas en el centro de la habitación. Nos daba un bastón y debíamos sentarnos sobre su espalda. Con los dedos debíamos enseñar una cifra entre 1 y 10, y si él no adivinaba, como ocurría siempre, le golpeábamos con el bastón tantas veces como la cifra que no adivinó. Mamá casi siempre estaba presente en estos juegos. Duraban cosa de 1 hora. A otro juego lo llamábamos el saco de patatas. Él llevaba también únicamente calzoncillos. Nos hacía encaramarnos hasta sus hombros y luego deslizarnos por la espalda, arañándole con las uñas. Cuando terminaba el juego, tenía la espalda completamente roja. Una vez quiso que jugáramos a lo mismo, pero metiéndonos agujas bajo las uñas. Nos dolía demasiado y lo dejamos. Llegada la noche y terminados los juegos, iba al lavabo a recoger el rollo de papel higiénico. Luego le prendía fuego en el centro de una habitación. Y esto lo hacía todas las noches. Albert Fitch contrajo matrimonio en otras 3 ocasiones, aunque nunca se divorció de su primera esposa. Incurrió en varios delitos menores, como estafas y falsificación de cheques, por los cuales pasó una temporada tras las rejas. También solía escribirles cartas obscenas a mujeres que publicaban anuncios en los periódicos o agencias matrimoniales. Generalmente se presentaba como un agente de Hollywood y firmaba con los seudónimos de Frank Howard, Robert Hayden, Thomas Sprague o John W. Pell. Una de estas notas, enviada por Fitch en 1929, decía así:
Me gustaría que pudiera verme en este momento. Estoy sentado en una silla, desnudo. El dolor se sitúa en mi espalda, justo encima de mis posaderas. Cuando usted me desnude, podrá admirar una forma perfecta. Querida miel de mi corazón, estoy saboreando ya su deliciosa orina, su deliciosa caca. Tendrá que hacer pipí en un vaso, el cual beberé delante de usted hasta la última gota. Dígame cuándo querrá pasar a mayores. La tendré sobre mis rodillas para levantarle las faldas, bajar sus bragas y colocar mi boca contra su grueso y delicioso culo de miel, a fin de tragar todo cuando surja, fresco y caliente a la vez. Así es como lo hacen en Hollywood. Otra misiva escrita por Fish y enviada poco antes de que fuese detenido en 1934 fue la siguiente. Acabo de recibir tu carta en la que me llamas querido Robert. Querida miel de mi corazón, me has capturado. Soy tu esclavo y todo cuanto poseo es tuyo. Pene, huevos, culo y todo el dinero que quieras. Si fueras mi deliciosa esposa, no tendrías miedo de mí. ¿Cómo te adoraría y de qué manera? Abrazos, besos, nalgadas y luego besarte allí donde te he dado nalgadas, tu delicioso culo grueso magnífico. Ya no necesitarás papel higiénico para limpiarte ese culo espléndido. Queda en evidencia que la personalidad sádica de Albert Fish funcionaba en distintos niveles. La violencia física hacia sus víctimas y hacia sí mismo le excitaban, pero también la violencia psicológica, amparada en el anonimato. Exponer sus fantasías desagradables y perversas a personas que no conocía ni compartían dichas prácticas le resultaba gratificante y es un claro indicador de sadismo. Por esta conducta sería arrestado hasta en 3 ocasiones, siendo enviado a la cárcel e incluso a un hospital psiquiátrico, en donde solo pasó un par de semanas antes de que lo dejaran en libertad por no ser considerado un sujeto peligroso. Aún así, los registros del hospital dejan en claro que se trata de alguien con rasgos psicopáticos y desviaciones sexuales. El psiquiatra Frederick Bertham estaba perplejo y creía haber encontrado en Albert Fish uno de los casos más extremos de perversión sexual de la historia. Todas estas confesiones no solo le servirían para presentar una férrea defensa del asesino de Grace Budd alegando locura, sino que también podría publicar su propio estudio al respecto. El 28 de diciembre de 1934, Albert Fish sería sometido a un examen de rayos X, pues se quejaba constantemente de dolores internos y no podía permanecer sentado por mucho tiempo dentro de su celda. Según confesó a los guardias de la cárcel, era porque llevaba años introduciéndose agujas por el ano, el escroto y la pelvis, y que éstas aún seguían allí. La sorpresa fue mayúscula cuando efectivamente una radiografía mostró que Fish tenía un total de 27 agujas clavadas cerca de sus órganos sexuales. Este reconoció que incluso trató de atravesar sus testículos con agujas de marinero, pero que aquello le resultó demasiado doloroso. Lo mismo ocurrió cuando se clavó agujas bajo las uñas. Simplemente no lo soportó. Tras la detención de Albert Fish, el detective William King había registrado la habitación en donde vivía y descubrió varios recortes de periódicos en los que se narraba la historia de Fritz Hartmann, un asesino serial alemán detenido en 1924, acusado de haber asesinado y canibalizado a por lo menos 24 jóvenes. También encontró agujas ocultas entre las páginas de un libro de cuentos de Edgar Allan Poe. En ese momento no le dio mayor importancia, pero tras el examen de rayos X, aquel hallazgo se volvería escalofriante. La noticia de las horrendas automutilaciones de Fish se filtraron a la prensa, lo que comprometió gravemente las aspiraciones de la fiscalía. El abogado de la familia Budd, Elbert Gallagher,
quería enviarlo a la silla eléctrica. Sabía que el comportamiento del acusado era errático y que tenía antecedentes de actividades sexuales desviadas, pero el hecho de que clínicamente quedara constatado que realizaba prácticas tan enfermizas como clavarse agujas en el recto le jugaba en contra. Es por eso que su estrategia era abordar el caso de forma pragmática, culpándolo simplemente de asesinato y no entrando en detalles grotescos, como el supuesto canibalismo, ni ninguna de las parafilias de las que tanto se habló a nivel mediático. Por más tentador que pudiera parecer retratarlo como un monstruo, Gallagher comprendió que podría ser contraproducente. Todo aquello podía influir en la decisión del jurado. Si Fitch era considerado un demente, iría a dar a un psiquiátrico. El juicio contra Albert Fish comenzó el 11 de marzo de 1935 en Westchester, Nueva York. Toda la prensa se hizo presente y cientos de personas intentaron ingresar a la sala de tribunales en uno de los procesos más sensacionales de la época. La defensa, encabezada por James Dempsey, en colaboración con el psiquiatra Frederick Bertham, presentó pruebas que indicaban que Fitch estaba completamente loco. En ningún momento intentaron negar la culpabilidad de su defendido. De hecho, este ya había confesado el crimen. Pero al exponer su vida, sus costumbres y sus múltiples desviaciones sexuales, querían convencer al juez y al jurado que Fitch era un enfermo mental y por ende no era responsable de sus actos. De hecho, desde un comienzo, insinuaron que sufría de saturnismo debido al envenenamiento con plomo por trabajar toda su vida como pintor de brocha gorda en instalaciones cerradas. Esto, según la defensa, podría haber provocado locura en el acusado, induciéndolo a realizar actos tan extraños como consumir heces y orina de forma voluntaria, insertarse agujas en los órganos sexuales, automutilarse, cometer canibalismo y por supuesto asesinato. Uno de los testimonios que más impacto produjo en los medios de comunicación fue el de uno de los hijos de Fish, quien aseguró que su padre solía comer carne cruda en las noches de luna llena y que el color de su piel cambiaba, poniéndose roja y sudorosa. Aquella declaración serviría para darle otros apodos, como el maníaco de la luna, aunque probablemente el que mejor ha resistido el paso del tiempo es el del hombre lobo de Wisteria. La fiscalía desestimó todos los argumentos de la defensa. Para el abogado de la familia Bad, resultaba inverosímil que el acusado, siendo un demente, hubiese sido capaz de eludir a la policía durante tantos años. El mismo Fish había reconocido que planificó fríamente el asesinato de Grace Bad. Aquello era una prueba suficiente de que era consciente de lo que estaba haciendo y por ende merecía la pena de muerte. El jurado estaba bastante impresionado con el aberrante historial de perversiones y automutilaciones que presentaba Albert Fish, pero cuando la radiografía de la pelvis del asesino fue expuesta ante ellos, quedaron atónitos. Aún así, el viernes 22 de marzo, tras 4 horas de deliberación, lo consideraron culpable del asesinato de Grace Bad y lo condenaron a muerte. Tiempo después, se sabría que los integrantes del jurado concluyeron que efectivamente Fish estaba loco, pero también coincidían en que un asesino de ese calibre no podía seguir con vida. El anciano, que antes del veredicto tenía una mirada lacrimosa y las manos juntas como si estuviera haciendo una plegaria, se desplomó sobre la mesa tras oír la sentencia. Curiosamente, minutos más tarde, y cuando fue brevemente entrevistado, su semblante había cambiado por completo. Cuando le preguntaron qué pensaba con respecto a su condena, dijo: «Qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado, pero no ha sido un buen veredicto. Ya sabe usted que no estoy realmente bien de la cabeza. Y mis pobres hijos, ¿qué harán sin que yo pueda guiarles?».
Al día siguiente, Fish le escribió una carta a su abogado en donde confesó que en 1917 raptó y asesinó a Billy Gaffney. El siguiente es un fragmento de la nota. Llevé al niño a una casa abandonada cerca del basurero de la avenida Ricker. Lo desnudé antes de reducirlo a la impotencia, atándolo de pies y manos y amordazándolo con un trapo sucio que encontré en el basural. Luego quemé sus ropas, arrojé sus zapatos a un contenedor de basura y regresé a mi casa en tranvía hasta la calle 59. Al día siguiente, a eso de las 2 de la tarde, me llevé mis instrumentos y un látigo. Era uno hecho en casa, con mango corto. Había cortado en dos uno de mis cinturones y luego cada mitad en 6 tiras de unos 20 centímetros de largo. Di latigazos a su culo desnudo hasta que la sangre se deslizó por sus piernas. Le corté las orejas y la nariz, rajé su boca de una oreja a otra y le saqué los ojos de sus órbitas. Ya estaba muerto para ese entonces. Hundí un cuchillo en su vientre y acerqué mi boca para beber su sangre. Luego lo desmembré. Volví a casa llevándome la carne. Tenía la parte delantera del cuerpo con mis pedazos favoritos. Su pajarito, sus riñones y un delicioso culito bien redondo para asarlo en el horno y devorarlo. Preparé un estofado con sus orejas, la nariz, pedazos de la cara y del vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaba bueno. Luego corté las nalgas en 2, al igual que su pajarito y su escroto, y los lavé. Los puse en el horno y lo encendí. Nunca comí un pavo asado que estuviera ni la mitad de bueno que aquel delicioso culito. Acabé de comérmelo todo en 4 días. Su pajarito estaba excelente, pero su escroto era demasiado duro. No conseguí masticarlo y lo arrojé por el retrete. Puedo entregar esta carta a mis hijos y si es necesario hacerme declarar sobre ella. Podría contar los detalles como si hablara del clima que hace afuera. Poco después, también confesaría el asesinato de Francis McDonnell, cometido en julio de 1924. El detective William King estaba seguro de que el sospechoso era el responsable de al menos otros 5 asesinatos solo en Brooklyn, mientras que el juez de instrucción estimaba que el total variaba entre 15 y 100 víctimas. El mismo Fitch le confesó al Dr. Bertham que había violado a más de 100 niños a lo largo de toda su vida, e incluso llegó a insinuar que mató a unos 400, algo que el psiquiatra terminó por asumir como verídico, aunque la cifra final continúa siendo un misterio. Albert Fish sería enviado a la prisión de Sing Sing a la espera de su ejecución, la cual fue programada para el 16 de enero de 1936. Tras sentarse en la silla eléctrica y recibir la primera descarga, varias fuentes aseguran que se produjo un pequeño cortocircuito producido por las agujas que Fish aún tenía insertas en su cuerpo. Efectivamente tuvo que ser electrocutado por segunda vez. Sería declarado muerto poco después de las 11 de la noche. Sus últimas palabras fueron: "Ni siquiera sé por qué estoy aquí". Los crímenes cometidos por Albert Fish resultan tan espeluznantes como su perfil psicológico y psiquiátrico. A pesar de que nunca abandonó las prácticas denigrantes y sadomasoquistas, es evidente que experimentó una evolución en sus perversiones. Pasó de castigarse a sí mismo a torturar y asesinar a otros, de comer heces y beber orina a comer la carne y beber la sangre de sus víctimas. Todo esto puede resultar simbólico y revelador.
Si consideramos que el acto de comer es algo básico en el ser humano, se puede asumir que Fish consumía excrementos de forma voluntaria porque quizás sentía que era lo que merecía y podría indicar una baja autoestima. De hecho, cambiar su nombre por el de su hermano muerto también puede ser un indicador de la pobre imagen que tenía de sí mismo. Su eventual obsesión con el canibalismo marcaría un antes y un después, en donde se considera digno de consumir carne humana y no sus desechos. La misma lógica se podría aplicar a su afán por autolesionarse y posteriormente decantarse por dañar a otros. Aún así, estas son simples teorías. Resulta muy difícil concluir si Fish estaba realmente loco, al menos desde el punto de vista legal. Por lo visto, sabía diferenciar entre el bien y el mal, pero su discernimiento entre ambos conceptos estaba trastocado. Por ejemplo, sabía que asesinar menores estaba mal. Sus alucinaciones religiosas lo llevaban a creer en la redención, por lo que se torturaba y flagelaba para ser perdonado, pero al mismo tiempo, esto le provocaba placer. Incluso había planeado sacrificar a uno de sus hijos para conseguir la expiación ante los ojos de Dios. Al mismo tiempo, varios rasgos psicopáticos resaltan en su perfil. Era un sujeto inescrupuloso, cruel y calculador, a quien no le importó destruir la vida de otras personas con tal de satisfacer sus impulsos sexuales. Él mismo diría en una entrevista: "No soy un demente, solo un excéntrico. A veces, ni yo mismo me comprendo". Suscríbete para más vídeos.